Más adelante en KTVB en español, varios empresarios en todo el país cerraron sus puertas para apoyar a las comunidades de inmigrantes y Idaho participó. El porqué en camino. Y cayó nieve en todo el sureste de Idaho para empezar la semana y se espera terminar la semana igual. Les daré cuánto nos espera caer más adelante. Y en esta edición de deportes nos enfocaremos en el equipo de baloncesto de Boise State. Gracias por acompañarnos. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Héctor Mendoza y empezamos con esto. Preocupados por un posible colapso, funcionarios del Distrito de Carreteras del Condado de Ada, conocido como ACHD, ordenaron el cierre de emergencia del puente Eckert el viernes pasado. Este puente está ubicado cerca del Parque Barber, que conecta Harris Ranch con el sureste de Boise. Y KTVB habló con el director de ACHD, Ryan Head, quien compartió más detalles sobre el cierre. Recibimos un reporte el viernes pasado de una investigación que pasó sobre el puente y en eso nos dijo que hay problemas con el puente que necesitaríamos limitar el peso de los vehículos que pasan por el puente. Entonces nosotros decidimos que sería más seguro, con más cuidado, cerrarlo completamente. El director Head afirma que la reconstrucción del puente podía tardar años y que hasta este momento no hay un tiempo definido para su reparación. Sin embargo, más de 700 conductores, incluyendo autobuses escolares y vehículos de emergencia, están impactados por este cierre. No tenemos un tiempo exactamente, pero estamos tratando de reconstruirlo tan rápido. Especialmente tenemos mucho cuidado con impactar a los vehículos de emergencia. Comunicamos con ellos cambiaron sus rutas y los autobuses de la escuela, hay otras rutas cerca de la puente de Eckert que pueden usar. Si echas una mirada en la pantalla, aquí están las rutas alternativas disponibles mientras el puente está cerrado. Se espera que los desvíos agreguen unos 10 minutos, pero por ahora los ciclistas y los que caminan en este puente pueden seguir cruzando. Y este lunes, los empresarios en todo el país cerraron sus puertas para apoyar las comunidades de inmigrantes participando en Un Día Sin Inmigrantes. El movimiento nacional es una respuesta a la postura del presidente Donald Trump sobre la aplicación de las leyes de inmigración. El movimiento llegó a Idaho y las empresas se pararon junto con las comunidades inmigrantes. El día de hoy es para ver todas esas maneras positivas que estamos contribuyendo a esta economía, a esta sociedad. Y quizás con no estar trabajando en un día, podemos abrir un poco más los ojos de la gente para que pueda ver cómo estamos en todos lugares y cómo estamos haciendo una contribución muy positiva en este lugar. Mari Ramos dice que conoce más de 50 empresas que participaron a nivel local. Los negocios varían desde tiendas de llantas, restaurantes, empresas de construcción y de camiones, incluyendo JVC Construcción con sede en McCall. Que tenemos que hacer la diferencia, ¿verdad? En que se mire que somos parte de esta economía, hacemos parte de este país en esa parte, ¿verdad? Entonces para mí es importante que apoyemos, que miren que hacemos diferencia también, ¿no? ¿Verdad? No venimos a quitarle el trabajo a nadie. El movimiento intenta mostrar el papel vital que desempeñan los inmigrantes en la economía de Idaho, aportando millones en impuestos y apoyando a empresas de múltiples industrias. Los manifestantes también evitaron comprar cualquier cosa como ejemplo de poder adquisitivo que tiene la comunidad inmigrante. La semana pasada, en la casilla del estado de Idaho, se propusieron y aprobaron muchos proyectos de ley en el comité. Les traemos una visión general de lo que puede haberse perdido en esta semana. Los legisladores comenzaron la semana con los impuestos a los alimentos. Según la ley actual, los habitantes de Idaho reciben un crédito de $120 por persona para compensar el impuesto a las ventas que pagan por los alimentos.
El proyecto de ley aumentaría la cantidad a $155 por persona, pero si declara sus impuestos puede obtener hasta $250. Algunos quieren eliminar el impuesto por completo, pero los legisladores dicen que si lo hace, perderá ese dinero que viene de fuera del estado. Ese mismo día, la Cámara de Representantes de Idaho votó a favor de HJM1, una carta instando a la Corte Suprema a reconsiderar un caso que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los partidarios dicen que se trata de derechos estatales, pero los críticos dicen que es una pérdida de tiempo, es inútil y discriminatoria. El documento está esperando en el Senado para su consideración. Ahora, el martes, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Moyle, presentó un proyecto de ley para aliviar el impuesto a la propiedad por aproximadamente $100 millones. La mitad de ese monto podría prevenir del programa de igualación de impuestos sobre bonos de Idaho que terminó en el 2023. Los otros $50 millones podría prevenir de ingresos fiscales en línea, pero los críticos se preocupan por hacer demasiados recortes. La legislación será objeto de plena audiencia. El miércoles se presentó un proyecto de ley para prohibir el uso obligatorio de mascarillas en Idaho. Los legisladores desde el 2021 han estado tratando de convertir este proyecto en ley. El comité de la Cámara aprobó el proyecto de la ley y está a la espera de una audiencia completa. Y el jueves vimos otro posible crédito fiscal por elección de los padres, una nueva versión de un intento anterior. La nueva versión incluye una encuesta de responsabilidad que requiere que los padres completen una encuesta de satisfacción y participación sobre su experiencia en las escuelas no públicas para ser elegibles para créditos futuros. También requiere opciones de educación no acreditadas para realizar un seguimiento del crecimiento y los logros de los estudiantes en artes de lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Y esto es todo el resumen legislativo. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Ahora estamos viendo nosotros este satélite y radar. Vamos a ver que va a continuar la lluvia, aunque va a ser un poco dispersa para todo el martes. Esperamos ver regresar esa lluvia un poco más fuerte, llegando bien tarde por la noche y temprano por la mañana. Y eso es por ese sistema bajo que viene acompañado con esta frente fría que nos va a traer esa lluvia, pero también al bajar las temperaturas también va a esperarse eso ya que lleguemos al miércoles y nos extendamos hacia el jueves y el viernes. Ahora, aquí estamos viendo este modelo a futuro donde vemos que esa lluvia empieza a regresarte el martes por la tarde y por la noche. Y ya que veamos aquí donde se ven esos amarillos, esos colores amarillos, es donde vemos nosotros las lluvias más fuertes llegar martes muy temprano, el miércoles que se diga muy temprano por la mañana. Y aquí se ve que empieza a llegarse como entre la 1, posiblemente se extienda hasta las 3 de la mañana. Pero ya después que esa frente fría pase, vamos a ver que empieza a secarse todo el suroeste de Idaho y empezamos a ver condiciones más con brisa más fuerte cuando lleguemos por la tarde. Y no es hasta el jueves que empezamos a ver que las nevadas empiezan a seguir poquito aquí en lugares en las montañas y empezamos a ver el regreso de eso para llegar el jueves por la noche y el viernes por la mañana. Ya al llegar a esa frente fría vamos a ver que esas temperaturas empiezan a bajarse más de 10 grados para el miércoles, aunque todavía siguen en temperaturas estacionales. Vamos a ver que con otro sistema que viene es posible que lleguemos a ver hasta 1 pulgada de nieve aquí en el Valle de Tesoro y en otros lugares como en el Valle Mágico, pero también vamos a continuar a ver que esas temperaturas siguen bajándose, llegan cerca del nivel de congelación a 33 grados para el martes, para el domingo, el sábado y para el lunes, y vamos a ver continuar que esas condiciones, vamos a ver que llegan hasta por la mañana, que veremos que esas temperaturas siguen llegándose por la tarde y por la mañana a los altos, a los 17 grados y posiblemente que lleguemos a los 33 grados ya que lleguemos para el martes. Y en esta edición de deportes todo se trata de básquetbol, Boise State Basketball para ser exacto. Han tenido un par de grandes victorias en el último miércoles y sábado, así que echemos un vistazo a su partido del sábado contra los Bulldogs. Ellos entraron y llegaron este fin de semana y Boise State buscó encontrar otra victoria después de vencer a Nevada el miércoles.
Los Broncos comenzaron bien. R.J. Keane lanza el pase. RJ Keane lanza el pase a Andrew Meadow, donde termina fuerte y consigue los primeros puntos de Boise State. Y más tarde, Javon Buchanan sigue siendo una chispa del banco, lanza las manos antes de sonar el reloj y los Broncos comienzan a liderar cómodamente. Meadow lideraría el camino y se escapa del defensor, termina fuerte y saca la falta para obtener 3. Meadow terminaría el partido con 20 puntos y los Broncos también involucraron a Omar Stanley. Álvaro Cárdenas con un gran pase dentro. Omar hace como que va a tirar y al segundo intento hace caer el balón y eso continuaría en la segunda parte. Omar jugó 14 minutos, anotó 10 puntos con 3 asistencias y los Broncos frente casi 20 puntos todo el segundo mirada. Y miren esa jugada de Álvaro Cárdenas que tira para 3 y una gran sonrisa después de eso y Cárdenas terminaría con 13 puntos y 17 asistencias y después Julian Bowie contenía siendo el modelo de consistencia proporcionando grandes tiros desde el banco. Julian Bowie fue 3 de 7 del arco y los Broncos tenían un esfuerzo de anotación muy bien. Tyson Degenhart agregó 13 puntos, Buchanan tenía 10 y 5 Broncos con cifras de doble puntos y mientras consiguen una gran victoria derribando a Fresno State 82-60. Y el equipo de baloncesto masculino de Boise State está en el punto mitad del juego de Mountain West y mientras persiguen sus metas de postemporada, es un recordatorio importante que solo quedan 4 partidos en casa, solo 4 oportunidades de ver a Tyson Degenhart jugar en Boise. Aquí va a ser recordado por mucho tiempo, pero tiene una oportunidad legítima de ser inmortalizado en los libros de récord. Degenhart está a solo 194 puntos en convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos en Boise State. Tiene la oportunidad de destronar a Tonka Beard. Su récord de 1944 puntos se mantiene por más de 30 años. Degenhart siempre ha sido un jugador extremadamente, que se diga, abierto. De hecho, ya podría tener el récord si juega egoístamente, pero cuando le preguntaron sobre eso, dijo que solo estaba enfocado en ayudar a su equipo a ganar juegos, algo que realmente ayudaría a romper ese récord. Y con todos oficialmente a la mitad del juego de la conferencia, Boise State actualmente se encuentra en el 5º lugar en la clasificación de Mountain West. Bart Tovik proyecta que Boise State terminará 13-7 en la liga, significando que los Broncos terminarían 6-3 en el tramo. Si estas proyecciones se cumplen, los Broncos se enfrentan en 4 de finales con San Diego State en el torneo de Mountain West. Boise State estará en camino esta noche enfrentándose a UNLV antes de regresar a casa el viernes para luchar contra el ex equipo de Álvaro Cárdenas, los Spartans de San Diego State. Tendré los destacados de este juego de UNLV este viernes que viene. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Si quiere más noticia, información del clima y más deportes, visite nuestro sitio web ktvb.com/español y no se olvide de seguir nuestra página de Facebook KTVB en español. Nos veremos el viernes.